hablando acerca del pecado, hermanos, la batalla o la lucha contra el pecado. Vimos acerca del aguijón de el pecado, que es la muerte. Estuvimos hablando acerca de la ley del pecado también, como el apóstol Pablo lo pone como una ley que tenemos constantemente que estar batallando en contra de ella. Vimos también el infierno, que es la cosecha del pecado, y entre otros temas, ¿verdad? Que cómo podíamos luchar en contra de él. Y hoy concluimos esta serie de predicaciones entendiendo que dejaremos algún día el pecado para siempre. Ya no batallaremos más con él. Ya no será tropiezo, ya no será causa de culpa, ya no será causa de dolor y sufrimiento ni para nosotros ni para aquellos contra los que pecamos, sino que será quitado por completo, amados. Tendremos una victoria total sobre él. Esto cuando seamos hechos a imagen de Cristo. Día tras día somos transformados. Cuando obedecemos, vamos siendo moldeados cada vez más a su imagen. Pero va a llegar el día en que totalmente seamos hechos a la imagen de nuestro Señor y ya no batallaremos jamás, nunca, hermanos, con el pecado. Pero mientras tanto hay que ser honestos, hay que ser realistas, hay que ser humildes y aceptar, ¿verdad?, en la condición en que vivimos, nuestras acciones y nuestra maldad, estar conscientes de ello y luchar en verdad. Yo amo a mis hijos, hermanos, con todo lo que soy. Me encanta pasar tiempo con ellos. Soy un padre que pasa mucho tiempo con sus hijos, tengo ese privilegio de hacerlo. Viajan mucho, yo me los llevo para todos lados, ¿verdad? Gracias a Dios por el ministerio, no le digo trabajo, el ministerio que él tiene, ¿verdad? En esta iglesia. Podemos viajar mucho, campamentos, convenciones con los varones a Veracruz, y no vacaciones, sino hacer trabajo para el Señor, ministerio para el Señor. Y yo me los llevo porque mi corazón se goza con ellos. Verlos crecer, desarrollarse, usar los dones que Dios les ha dado. Me encantan mis hijos. Sin embargo, yo soy testigo del pecado de mis hijos. Soy realista. No me gusta ser un padre que, ¿verdad?, pretende que sus hijos son buenos en todo y que no tienen maldad y que pues son unos angelitos de Dios, ¿verdad? Pero he visto que sus almas están contaminadas con el mismo pecado que yo tengo. Es la realidad, con el veneno, ¿verdad?, que infectó a Adán y Eva y que todos hemos, ¿verdad?, contaminado por la obediencia del hombre. Y yo sé que el corazón de mis hijos y el mío, no es el de usted y el de sus hijos, pero está afectado por el pecado. Y no me refiero, hermanos, pecados, ¿verdad?, donde mis hijos se maten uno al otro o roben, no. Estamos hablando, ¿verdad?, de que entre ellos se hacen sufrir a veces porque se insultan, a veces no comparten entre ellos, desobedecen. Y lo puedo ver, ¿verdad?, diariamente en la vida de ellos, como en mi vida, el pecado. Y experimentan la consecuencia de tal pecado. Les decía ahorita yo a los hermanos, ¿verdad?, en la mañana que a veces les arrimo tierrita a mis hijos. O sea, uso ¿verdad? Hoy no vino Juanito, ¿verdad? Juanito siempre me dice, ¿está enojado? Trae el cinto. Juanito le digo, sí, aquí no estoy enojado, pero sí traigo el cinto, Juanito. Pero ellos han visto también y han experimentado las consecuencias de su pecado. Yo he experimentado mucho las consecuencias de mis pecados, hermanos, bastantes. Me entristece verlos sufrir a ellos. Me entristece, ¿verdad? Por más que yo quiera poner en su corazón, no vuelvas a hacer esto, me entristece que lo vuelven a ¿qué? A hacer, como yo he vuelto a hacer muchas veces las cosas que yo digo al Señor, Señor, ya no,
¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué, verdad? ¿Por qué aunque se les castigue? ¿Por qué aunque se les dé amor? ¿Por qué aunque se les enseñe? ¿Por qué pecan? Mis hijos, no estoy hablando de los de usted, los míos. ¿Por qué siguen pecando? ¿Por qué lo sigo haciendo yo, hermanos? Porque aunque son mis hijos y se parecen físicamente a mí, se parecen más a su mamá que a mí, ¿verdad? Espiritualmente mis hijos se parecen a sus padres, Adán y Eva. Así como yo me parezco mucho a Adán y Eva. Y aquí, ¿verdad? Tenemos que entender esto. No somos la imagen de Cristo. Estoy hablando antes que Él venga y empiece a transformarnos. O sea, hay que reconocer nuestra realidad. No somos imagen de Cristo. No somos buenos. Nosotros, nuestros hijos, no necesitamos nada más una vida, hermanos, con buenos modales, con buena educación y con algo de religión y fe. Es lo que la sociedad cree. Dale buena educación a tus hijos, enséñales modales y entrégales, ¿verdad?, una fe, una religión. Y con eso vas a ser buenas personas. En serio, ¿y cómo está el mundo? En realidad, hermanos, necesitamos una redención espiritual total, necesitamos una transformación total, 100% de todo lo que somos, lo que pensamos, lo que creemos. Yo, mi esposa y mis hijos, hermanos, y todas las personas de este mundo somos portadores de la imagen de Adán y de Eva. Necesitamos que el Evangelio restaure la primer imagen en la que fuimos creada. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Pero nosotros nos desviamos y desfiguramos la imagen de Dios y tomamos la imagen de Satanás, el pecado. Ahora tenemos una imagen corrompida. Ya el humano no cree en el ser humano, hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen en 100% en un gobierno? ¿Cuántos de ustedes creen 100% en la medicina? ¿O en la ciencia? ¿O en la ley? No, no creemos en nosotros mismos porque estamos corrompidos, tenemos una imagen corrupta. Y en el inicio, hermanos, de todas las cosas en la creación, vemos a Dios creando todo lo que existe. Y ya sabemos en el Génesis capítulo 1, todas las cosas fueron creadas según el diseño de Dios, según su especie, según el Señor las hizo. Y en 10 ocasiones, hermanos, se repite esta frase en el primer capítulo de la Biblia y vio Dios que era bueno. Hizo Dios las plantas y vio Dios que era bueno. Hizo las lumbreras de los cielos y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué si todo lo que hizo el Señor lo hizo bueno, por qué entonces reina el pecado y la maldad y la corrupción en este mundo, amados? La creación, hermanos, del ser humano rompe el patrón de que y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, cuando el hombre y la mujer son hechos, son creados, hermanos, como ser viviente. No dice nada más y vio Dios que era bueno, sino que dice y los hizo Dios a su imagen y a su semejanza. Esto no quiere decir que tenemos las mismas cualidades de Dios. Nosotros no somos todopoderosos. Nosotros no lo sabemos todo. Nosotros no estamos en todo lugar. Son cualidades, ¿verdad?, que solo Dios tiene. Pero lo que sí quiere decir, hermanos, es que el carácter y la personalidad de Dios, el molde de Dios, lo puso en nosotros.
tenemos razonamiento, tenemos voluntad, tenemos capacidades que no tiene ningún otro ser. Dios puso su carácter, su persona en Adán, el primer hombre, sopló sobre él, ¿verdad? El ser humano refleja la gloria de Dios, hermanos. Un toro, por más magnífico y grande y poderoso que sea, no refleja la imagen de Dios. Un águila, por más que vuela y está en los altos cielos, no refleja la imagen de Dios. El hombre, el ser humano, refleja la imagen de Dios. Somos hechos a su semejanza. Y no obstante, hermanos, con la caída de Adán y Eva, la humanidad destruye la perfecta imagen de Dios en nosotros. Dios crea algo realmente bueno, Dios crea algo parecido a Él, y el hombre se encarga de destruir esa imagen. Y esto no quiere decir que ya no seamos imagen de Dios, porque en realidad cada ser humano, hermanos, está hecho a la imagen de Dios, en el molde original. Pero esa imagen, hermanos, ha sido corrompida. Esa imagen ha sido deteriorada, ha sido desfigurada la imagen de Dios en el hombre. Hay veces que decimos que podemos encontrar algo de bondad, algo de bueno en cada persona. Pues eso podría ser lo único que queda de la imagen de Dios en alguien. Aunque estamos en pecado, aún así hay algo de imagen de Dios. Es por eso que el Señor dice que amemos al prójimo, hermanos, aunque no se lo merezca, aunque no sea una persona buena. El Señor dice: ama a tu prójimo. Y la pregunta sería: ¿por qué? Porque Él está hecho a mi imagen, porque esa persona tiene mi imagen. No es que tenga la santidad de Dios ni la perfección de Dios, pero Dios nos dio dignidad a cada ser humano al crearnos como Él, aunque nosotros nos hemos encargado de distorsionar la imagen de Dios en nosotros. Fíjense bien, lo podemos comprobar, hermanos. Génesis capítulo 5 verso 3. Dios crea perfecto a Adán según su imagen y semejanza. Ahí lo dice: y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero luego en Génesis 5:3, hermanos, ya cuando Adán peca y engendra, o sea, ya cuando Adán, el hombre, tiene y da vida por medio, ¿verdad?, del cuerpo que Dios le dio. Fíjate lo que dice Génesis. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Ya no dice: y engendró Adán un hijo a imagen y semejanza de ¿quién? No, ahora dice: y engendró Adán un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, de Adán. Porque ahora el pecado había desfigurado la imagen de Dios. Y los hijos se parecen, o se deben de parecer, ¿a quién? A su padre, hermanos. El hijo de Adán lleva ahora la imagen corrompida de su padre. Ya no es aquel hijo perfecto hecho a la imagen de Dios. Es por eso que desde la entrada al pecado, hermanos, en el Edén, desde Adán, ¿verdad?, desde Eva, todas las personas nacemos siendo enemigos de Dios, aunque tú digas que nunca fuiste enemigo de Dios. Creemos, ¿verdad?, que cuando la palabra dice que éramos enemigos de Dios, uno dice: no, yo nunca fui enemigo de Dios. Yo siempre desde chiquito creí en Diosito, me llevaban a la iglesia. ¿Cómo que yo era enemigo de Dios? Pues, amados, el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice en Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Efesios lo extiende más, Efesios 2, 1 al 3. Y Él, hablando, ¿verdad?, de Dios, Él los dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Tú y yo éramos enemigos de Dios, hijos de ira. Cuando Adán y Eva pecaron, la ira de Dios, hermanos, se convirtió en muerte. Él le advirtió a Adán: Adán, en verdad te digo que el día que tú comas de ese árbol, en verdad morirás. Mi ira vendrá sobre ti. Adán hace su voluntad, comete el pecado, corrompe la imagen de Dios en él, y entonces la imagen corrompida de Dios es heredada a toda la humanidad. Y ya no somos hechos perfectamente a la imagen de Dios. Ahora somos enemigos por nuestro pecado. Ahora somos hijos de ira. ¿Cómo, hermanos, se puede restaurar en nosotros la imagen de Dios? Ya entendimos cómo se desfiguró la imagen de Dios por el pecado. Pero ahora entendemos que podemos ser hechos a la imagen de Cristo. O al menos es lo que la palabra de Dios dice, que podemos ser conformados a la imagen del Hijo. Que podemos reflejar la imagen del Hijo, hermanos. Y hay una sola manera de hacerlo. Y debemos de entenderlo y debemos de grabarlo en nuestra mente, que no es por ningún tipo de religión, por buenas obras, por la fe heredada de mis abuelos o de mis padres, no es por medio de una indulgencia o de un pacto con Dios, es simplemente por Cristo. Las buenas noticias, el Evangelio, hermanos de Dios, traen como resultado el hecho de que Cristo, en Él recuperamos la imagen del Padre. Jesucristo les dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No se está refiriendo, hermanos, en los rasgos físicos. No se está refiriendo, ¿verdad?, a la nariz grande o chiquita, a los cachetes o la barbilla. No, no. Jesús no le está diciendo: si me viste a mí, mis rasgos físicos, así es mi Padre. No. Él está hablando: el que me ha visto a mí, el que me ha escuchado, el que me ha sentido, el que ha visto lo que he hecho, ha visto a mi Padre, ha contemplado a mi Padre, ha visto el carácter de mi Padre. Como ustedes han visto que he tenido misericordia de los que pecan y yo los perdono, como ustedes han visto que tengo misericordia de los enfermos y yo los sano, como ustedes han visto que tengo misericordia de los hambrientos y les doy de comer, así es mi Padre. En Cristo es restaurada la imagen, hermanos, de Dios. El apóstol Pablo, un verso muy conocido, 2 Corintios 5:17: el que está en Cristo, nueva criatura. Y utiliza la palabra criatura. Nueva criatura es: las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Aquí se está refiriendo a la imagen de carácter, hermanos, de espíritu del interior, que el Señor está renovando en la vida de cada uno de sus hijos. El que está en Cristo, aquel que ha muerto a sí mismo a la imagen corrompida de Adán, de pecado, y que ahora está en Cristo, Cristo lo empieza a moldear como nueva criatura y Cristo empieza a crecer en él. Y la imagen del Padre empieza a ser restaurada en cada uno de sus hijos. De hecho, hermanos, el ministerio del Señor Jesús estuvo marcado en el apóstol Pablo. Pablo, su mayor deseo era que cada uno de los hijos de Dios vieran a Cristo reflejado en él. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: hijitos míos, sufro dolores como de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La imagen del Señor formada en ustedes. Me duelo, me sacrifico, quiero sufrir si es necesario para que ustedes puedan ver a Cristo en mí y que ustedes entiendan que también esa imagen de Cristo puede ser reflejada en la vida de ustedes, dice el apóstol Pablo. Pablo quería que cada iglesia, hermanos, creciera. Efesios 4:13, dice Pablo, hablando de los dones que Dios les dio a los hombres, ¿verdad? A apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice: ellos están encargados de ayudar a que
cada uno, ¿verdad?, de los miembros de la iglesia crezca a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. El deseo de Pablo, hermanos, era que las iglesias, que cada cristiano entendiera que realmente debe ser hecho a la imagen de Cristo para poder ser aceptado nuevamente por el Padre, no la imagen de Adán. Y aquí hay varias ocasiones en que vemos en los evangelios que el Señor da testimonio que nada más su Hijo es el que le agrada. La primera de ellas la tenemos, ¿verdad?, cuando viene a ser bautizado el Señor Jesús al río Jordán. Juan el Bautista, ¿verdad?, aquel que bautizaba, hace el acto de bautismo con el Señor Jesús, y entonces dice que del cielo oyó una voz y vio descender como en forma de paloma al Espíritu Santo y se posó sobre el Señor Jesús, y oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. O sea, este es el Hijo que a mí me trae gloria, nada más. Después, en el monte de la transfiguración, una ocasión que el Señor Jesús toma a Jacobo, a Juan y a Pedro, los lleva a un monte, y delante de ellos se transforma en su gloria, y aparece a un lado de él Elías, y al otro lado Moisés. De repente ahí están los tres discípulos viendo a Jesús y a Moisés y a Elías, y ellos le dicen: Señor, ¿quieres que te hagamos unas sombras para que puedas platicar con Elías y con Moisés? Y una voz del cielo les dijo: este es mi Hijo amado, a él oigan, ¿verdad? Cuando el Señor, el Dios Padre Todopoderoso, está apuntando hacia el Hijo, está diciendo: escúchenlo a él, síganlo a él, imítenlo a él, permítanle a él ser en ustedes. La imagen de Cristo, hermanos, fue lo que él vino a traer, lo que él vino a restaurar, la imagen del Padre hacia la humanidad. Y la enseñanza del Nuevo Testamento, hermanos, nos permite entender que ser salvos implica, o sea, necesita un llamado de dejar nuestra vieja imagen y tomar y permitirle ahora al Espíritu Santo darnos la imagen de Cristo. Pablo lo dice en Romanos 13:14: vestidos del Señor Jesucristo. Vístanse con el Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿cómo me puedo vestir con Jesucristo? O sea, ¿cómo puedo permitir al Espíritu que Él haga su imagen en mí? Y hermanos, lo estábamos viendo hoy en la mañana en el curso. La fe sin obras, ok. El andar en el Espíritu, el obrar en el Espíritu, el hacer lo que la palabra dice, es lo que va a traer la imagen de Cristo a tu vida. Por medio de la fe, no por medio de las buenas obras. El plan divino de Dios, hermanos, Romanos 8:29. Muy hermoso este verso. Y yo te recomiendo que lo subrayes, Romanos 8:29. Cuando andes bien agüitado, cuando andes, ¿verdad?, con la cobija arrastrando, cuando por tu culpa Satanás te dé una arrastrada, porque no le puedes echar la culpa a nadie, ni a tu jefe del trabajo, ni a tu esposa, ni a tu esposo. Cuando tú mismo te dejes que Satanás te arrastre y andes por la calle de la amargura, todo agüitadote, ahí llorando y echando la culpa a todo el mundo, acuérdate de este verso, Romanos 8:29. Dice así: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, los llamó para que se acerquen a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Fíjate que yo muchas veces, antes de comprender bien la gracia de Dios, la misericordia y cómo Dios trabaja por medio de la fe y la obediencia, hermanos, en la vida de cualquier persona, yo decía:
es que nunca voy a poder, Señor. Nunca voy a poder ser como tú. No puedo, Señor. O sea, ya lo intenté, ya traté de dejar esto del otro, ya traté de olvidarme de esto. No puedo, Señor. Aunque nací, como dicen, nací en cuna cristiana y mis tatarabuelos eran cristianos, hermanos, mis bisabuelos eran cristianos, mis abuelos fueron misioneros, mis padres también. Eso te ayuda en tener conocimiento y ver la fe y lo que Dios hace en la vida de ellos, pero no se te hereda en automático a ti nada. Y yo decía, no puedo, Señor, y no voy a poder. Y muchas veces había leído este verso, hermanos, pero luego ya cuando el Espíritu te lo revela y entiendes que Dios ya te conocía, ya sabía y sabe quién eres, tal cual eres y todo lo que has hecho, pensado, dicho, deseado. Dice, de antemano te eligió para algo. No te eligió para que vayas y ganes las naciones. No te eligió para que salves 1000 almas. No te eligió, hermanos, para que plantes 10 iglesias donde no hay. Hay una razón por la cual Dios nos eligió a todos. Los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Ese es el fin de la vida en Cristo. ¿Para qué te eligió Dios a ti y a mí? Para que seamos hechos nuevamente a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Porque yo puedo plantar 10 iglesias sin ser a la imagen de Cristo, hermanos. Yo puedo ir a predicar a las naciones sin tener la imagen de Cristo. Eso lo puede hacer cualquier cristiano sin el Espíritu. Católico, romano, mormón, testigo de Jehová, musulmán. Cualquiera puede ir a hacer eso. Pero que la imagen de Cristo sea hecha en nosotros, hermanos, nada más lo puede lograr el Espíritu. Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo, solo el Espíritu puede engendrar hijos espirituales. Amados, tú fuiste elegido para ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Y si Dios me eligió para eso, hermanos, y Él cree que por medio de su poder yo puedo llegar a ser como Él, entonces a Él sí le creo. Y yo dejé de creer en mí. Yo no puedo, Señor, y lo he intentado. Pero es que tú sí crees, Señor, porque por tu poder lo voy a hacer. Porque tú das tanto el querer como el hacer, y tu Espíritu dentro de nosotros, Señor, hace lo imposible. Y entonces, amados, cuando comprendes que el Señor quiere hacerte a la imagen del Hijo y entiendes que esa es la finalidad, la meta y el objetivo, entonces te dedicas a permitirle al Señor, Señor, hazme una nueva criatura. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo se puede restaurar en nosotros la imagen de Dios si estamos corrompidos, si estamos echados a perder en su imagen? ¿Cómo lo logramos? Pues la respuesta está en el Evangelio. Cristo, que nos haga nuevas criaturas. Así como Él creó a Adán y lo formó del polvo y lo hizo nueva criatura, así el Señor empieza en la vida de cada ser humano que por fe le cree y se arrepiente, hermanos. El Señor te deshace y te vuelve a hacer. Por eso es necesario, dice el Señor, que cada uno muera, muere a ti mismo, para que yo te haga nuevo. Muere a tus pensamientos, muere a tu voluntad, muere a tus sueños, muere a tus sentimientos, muere a tu pecado. Y entonces yo te empiezo a conformar desde abajo a la imagen de mi Hijo. Las buenas noticias, amados, el Evangelio trae como resultado el hecho de que Cristo ya recuperó la imagen de Dios para el hombre. Adán la echó a perder la imagen, pero Cristo la recupera y la ofrece a todo aquel, hermanos, que quiere, que tiene anhelo, deseo de realmente, ¿verdad?, ser transformado y obedece para que el Espíritu de Cristo pueda hacer su obra en él. El apóstol Pablo, ¿verdad?, lo dice muy claramente, que podemos en Cristo, hermanos, ser esas nuevas criaturas.
Y aquí es donde entonces tienes que entender que solo el Evangelio puede hacer que los hijos de Adán pasen a ser hijos de Dios. Nada más. Nada más el Evangelio. Yo no puedo hacer que mis hijos, hermanos, sean hijos de Dios. Puedo orar por ellos 10 horas diarias, hacerlos memorizar, ¿verdad? 2 capítulos diarios, que alaben a Dios aquí, que canten, que sirvan en todo lo de la iglesia, y no van a ser hijos de Dios si no quieren ellos. Solo Cristo y su Evangelio puede hacer que los hijos de Adán pasen a ser hijos de Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que no necesitamos nada más buena educación, buena moral, una buena vida para nuestros hijos, sino que necesitamos una redención total espiritual desde el interior. Y eso no lo podemos hacer nosotros, padres, o esposos, o hijos hacia nuestros padres. Cada uno de nosotros como seres humanos tiene que nacer otra vez. Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nuestra imagen, a la imagen de Dios, está corrompida. Estamos hechos a la imagen de Adán. Hay que morir para que entonces la nueva imagen, hermanos, nuevamente sea restaurada. Tal como en el comienzo del mundo, hermanos, cuando Dios creó todo con su poder por medio de su palabra. Si te pones a pensar cómo fueron creadas las cosas, el universo, Dios no se sentó y empezó a moldear, ¿verdad? Como con lodo el mundo. No dice que fueron sus manos, hermanos. ¿Cómo creó Dios las cosas? Por su palabra. Él decía y las cosas ¿qué? Ok. ¿Cómo salva, cómo transforma la vida de un ser humano el Señor? Con su palabra. Con su palabra. Así lo hace el Señor. En realidad, tenemos que entender que solo el Evangelio puede hacer, hermanos, esa transformación de ser hijos de Adán a ser hijos de Dios nuevamente. Vueltos a nacer, entonces podemos empezar a crecer y experimentar una vida diferente. Una vida que no era igual a cuando estábamos hechos a la imagen de Adán. Ahora, a imagen de Cristo, todo es diferente. Valoramos lo que antes no valorábamos. Ya no valoramos tanto el dinero, ahora valoramos más el amor, el tiempo que paso con mi esposa, mis hijos, mis hermanos. Ahora valoro el tiempo que me siento y estoy, ¿verdad?, adquiriendo sabiduría por medio de la palabra. Ahora valoro el tiempo que paso en oración. Ahora valoro las pruebas que me hacen crecer la fe. Y todo eso antes me valía gorro, ¿verdad? Ni pensaba en ello, porque era una criatura corrompida a la imagen completamente del pecado. Mas ahora, amados en Cristo, soy semejante a Él. Y la pregunta es, ¿qué imagen refleja tu vida hoy? ¿La imagen de Adán o la imagen de Cristo? ¿A quién estás tú reflejando en tu vida? En tus pensamientos, en tu andar, en tu hablar, en tus deseos, en lo que gasta, ¿verdad?, la energía, tu cuerpo. ¿A quién reflejas? ¿A Adán o a Cristo? Y solo en Cristo, hermanos, podemos estar delante de Dios y presentarnos como sus hijos, no como hijos de Adán, sino como hijos, ¿verdad?, de Cristo. Colosenses 1:20, hemos visto también este pasaje muchas veces. Pues Dios en toda su plenitud, o sea, en todo lo que es, le agradó vivir en el cuerpo de Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. En el Hijo, hermanos, es reflejada la gloria del Padre, el perdón y lo que Él es. Gracias a Cristo tenemos la salvación y la transformación que implica, hermanos, ser libres de pecado y empezar a vivir y andar en la luz. O sea, el nacer de nuevo por medio de la fe y permitirle a Cristo empezar a crecer en nuestra vida, hermanos, por medio de la obediencia a su palabra, me trae la libertad, me trae
la luz y me trae la vida. Reflexionando, a mí me gustan mucho las películas de época, o sea, las de espadas, ¿verdad? Me encantan esas películas. Corazón Valiente, El Patriota, todas esas películas, hermanos. Veo algo en común en ellas. Todo ser humano lucha por su libertad. Todo pueblo, hermanos, que existe en esta tierra alguna vez ha luchado por su libertad. Y segundo, se lucha por amor. Amor a los hijos, amor a la esposa, amor a la patria, amor a Dios. Todos luchamos por libertad y amor. Recibir amor y dar amor libremente. Y eso lo hizo el Señor Jesús, hermanos. Por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su vida para que nosotros los pecadores ahora podamos ser libres de condenación. El amor y la libertad, amados. Primera de Juan 1:7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando la imagen de Cristo empieza a reflejarse, hermanos, es porque ahora hay luz, porque ahora vivo en la realidad, porque ahora vivo en lo eterno, porque ahora vivo en lo que sí es espiritual, sí agrada a Dios, ahora vivo en lo que sí se puede ver y lo que tiene futuro. Entonces ahora hay luz, y si vivo en la luz, hermanos, Dios está ahí. Y si puedo reflejar a Cristo, entonces tengo comunión con Él por medio de la sangre, ¿verdad?, de ese Hijo. Cristo, hermanos, su evangelio libera al hombre de la esclavitud, del pecado, de la imagen de Adán, de la imagen corrompida, hermanos, para ahora ser, ¿verdad?, aquella imagen del Padre reflejada en su luz. Y aquí, ¿verdad?, vivamos para reflejar el carácter y la persona de nuestro Dios. No vivas para reflejar lo que tú eres, amados. Entiende que eres una imagen corrompida, fea, una imagen que no agrada a Dios. Y aquí la pregunta sería, ¿quién quieres agradar? El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: hey Gálatas, no pretendo agradar a nadie de ustedes, porque si trato de agradarlos a ustedes, quedo mal. ¿Con quién? Con Dios. Yo quiero reflejar y agradar a Dios, que cuando Él me voltea a ver, vea a Cristo, aunque eso signifique que les desagrade. ¿A quién? A ustedes. Amados, ¿a quién quieres agradar? ¿A quién quieres reflejar? Tenemos que entender, amados, que en realidad el Señor, ahorita lo decía Laura, Efesios 2:10, este es un verso también muy, muy bonito. El Señor ha preparado obras para que andemos en ellas. Él preparó de antemano cosas para que nosotros podamos hacer y esas cosas reflejen su imagen de Él. Y aquí es donde tú tienes que preguntarte en tu día a día: ¿a quién busco parecerme hoy? ¿A quién estoy reflejando? A ver, con lo que viví ayer, como traté ayer a mis hijos, como traté ayer a mi esposa, como traté ayer a mis compañeros de trabajo, lo que estuve escuchando, lo que estuve viendo, lo que estuve pensando, ¿a quién refleja? ¿Al Señor? ¿A Cristo? ¿O a mí? Y día a día, hermanos, tenemos que buscar a quién me estoy pareciendo, a quién estoy modelando en mi vida. Si tienes puestos los ojos, hermanos, en un pastor, estás muerto. Si tienes puestos tus ojos en un gobierno, estás muerto. Si tienes puestos tus ojos nada más en tus hijos, en tu familia, nada más en tu iglesia, tus ojos deben de estar puestos en Cristo, autor y consumador de la fe. Él
Tienes que ver cómo cuando todos estuvieron en contra de él, cómo él, hermanos, accionó, no reaccionó, accionó. ¿Cuál decisión tomó? ¿Qué voy a hacer? Cuando mis discípulos, mis amigos me traicionen, ¿qué voy a hacer? Y ver lo que hizo Cristo y reproducirlo. Cuando era confrontado el Señor, y trataban, ¿verdad?, de imponer en él mentiras. No, yo lo vi, yo lo escuché que habló en contra de Moisés y la ley. ¿Cómo respondió? Amados, tenemos que entender, ¿verdad?, que los ojos puestos en Cristo quiere decir conocer y saber cómo nuestro Dios, hermanos, actúa, cómo nuestro Dios piensa, cómo nuestro Dios hace. Y debemos buscar ser renovados cada día a su imagen, a la imagen de Cristo, hermanos. ¿Para qué? Para nacer de nuevo y ser restaurada por completo la imagen de Dios en nosotros. No hay otra manera. Y el propósito, hermanos, es que la belleza de Cristo sea enseñada a los que todavía andan en tinieblas. Yo no sé cómo tú llegaste a los pies de Cristo, pero ponte a pensar. Por lo general, el Señor utilizó la vida de alguien, el testimonio de alguien, para que tú fueras llamado, para que tú fueras, ¿verdad?, traído a la luz. No estoy diciendo que fue la persona, estoy diciendo Cristo utilizó a esa persona. Esa persona permitió que Cristo reflejara su imagen, y entonces tú fuiste cautivado por la imagen de Cristo. Y entonces empezaste a venir a los pies del Señor. Y aquí es donde termino con esto. 2 Corintios 3:18. El apóstol Pablo le dice a los corintios: así que todos nosotros, a quienes se nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso que el apóstol Pablo ponga estas palabras, porque nos deja ver cómo el Señor tiene la humildad de trabajar en los corazones, en las vidas, en los pensamientos de hombres, mujeres, niños, ancianos, que no merecen ni siquiera su presencia en su vida. Pero Pablo lo dice, lo vuelvo a leer: así que nosotros, a quienes se nos ha sido quitado el velo. Ya entendiste que tu imagen es una imagen distorsionada. Tus hijos son una imagen distorsionada. Tu esposo, tu esposa es una imagen distorsionada de Dios. Y tú también lo eres. Porque luego, hermanos, andamos buscando la perfección en nuestros hijos, o en nuestro marido o nuestra esposa, en nuestro hermano en Cristo. Queremos exigirle mucho. Pero mientras que el espejo, hermanos, de la palabra de Dios y de tu vida refleje todavía tus acciones, pecado, siempre constante, pues entonces, ¿cómo puedo yo buscar en los demás la imagen de Cristo si yo no la tengo? Amados, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos. ¿Cómo? A medida que somos transformados. ¿Quieres parecerte mucho, mucho a Cristo? Obedece mucho, mucho la Biblia. No dije lee, dice obedece mucho, mucho la palabra. Perdona a los que te han herido. Bendice a los que te han robado. Ora por los que te han maldecido. Muestra el amor con hechos a aquellos que has despreciado. Sirve a los que has hecho menos. Dedícate a tener una vida de devoción a Dios cada día. Guarda y calla tu boca cuando sabes que vas a herir. Guarda tus ojos cuando sabes que vas a pecar.
empieza a actuar, a vivir en fe para Dios, para que ya no se refleje tu vida, sino sea reflejado Cristo, amados. Cuando Cristo sea reflejado en ti, tú vas a ser agradable al Padre. Y entonces la salvación estará ahí. Señor, cuánto necesitamos, Señor, que transformes diariamente nuestra vida en todas las cosas, bendito Dios. Yo lo necesito, bendito Dios. Es necesario, Señor, que confesemos, y es necesario, Señor, que admitamos el mal, las faltas, el pecado que hay en nosotros. Pero eso es la mitad, Padre, porque la otra mitad es hacer algo para que lo que yo sé que está mal sea quitado, bendito Dios. Y ahí es donde cada día danos el querer y el poder para ser transformados, Señor, al obedecer tu bendita palabra, al estar practicando, Señor, al estar poniendo, Señor, día a día tu palabra en vida, para que entonces tome, Señor, fuerza en nosotros. Tú todo lo puedes, bendito Dios, y estamos seguros que podemos confiar en que si tú has dicho que podemos ser hechos a tu imagen, a la imagen de tu Hijo, que tú nos transformas, tengamos toda la seguridad que lo vas a hacer, Señor, si nosotros creemos y obedecemos. Queremos ser como tú, Señor Jesús. Queremos reflejar tu gloria. Queremos, Señor, tener tu carácter. Queremos, Señor, conocer tu voluntad y que sea hecha en nuestra vida para agradarte, bendito Dios. Ayúdanos a vencer por medio de la fe y la obediencia, Señor. Ayúdanos a permanecer en victoria, Padre. Ayúdanos a levantarnos cuando hemos caído. Ayúdanos a mantenernos fieles hasta que tú vengas día tras día luchando, bendito Dios, para que tu Hijo, Señor, sea hecho a imagen, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús. Te damos gloria y te damos honra, nuestro buen Dios. Amén y amén. La invitación está hecha, amados. ¿Quieres la imagen de Cristo? Su Espíritu lo puede hacer, pero hay que esforzarnos. Pídele al Señor y Él hará. Pídele sabiduría, te la va a dar. Pídele fuerza, te lo va a dar. Pídele paciencia, te va a dar pruebas y va a estar contigo para que los atravieses. Pero ten fe en que si persistes por medio de como Él te dice, vas a reflejar la gloria de Dios. Amén. Puestos en pie, amados.